Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han seguido vinculando, particularmente en las últimas 2 semanas, a través de las diferentes plataformas donde se emite el contenido. Especialmente quiero agradecer a los suscriptores nuevos en iVoox, también a los suscriptores de Spotify y desde luego al canal de YouTube En órbita podcast. Mil gracias a todos aquellos que han estado activando la campana de notificaciones, enterándose de las actualizaciones, el short que se ha alojado recientemente en el canal, así como lo último que es el seminario en relación a la inducción de estados precognitivos. Así es, han escuchado bien, inducción de estados precognitivos. Y ahora, antes de entrar en materia, quiero presentar lo que sería un conjunto de datos que la mayoría interpretarán como coincidencias, pero para mí constituyen un aluvión acerca de justamente eso que pretendemos abordar y explorar en este nuevo seminario que es 100% individual, que se titula Inducción de estados precognitivos bajo el enfoque del modelo holográfico y que parte naturalmente los planteamientos de la neurocientífica y los ejercicios propuestos por Julian Musgrave junto con los trabajos desde luego del pionero William Dunn, un ingeniero aeronáutico de principios del siglo XX, y junto con todo esto también algunos de los planteamientos del profesor Edward Kellogg. Ahora bien, lo interesante que es, aquellos que estén interesados, recuerden que pueden contactar vía Telegram al +57 317 467 2378 o hacerlo a los correos en orbitapodcast1@gmail.com o también academiadeproyeccionastral@gmail.com. A su vez, estos mismos datos e información de contacto sirven para aquellos que deseen tomar lo que es el curso base para experiencia fuera del cuerpo, o lo que clásicamente llaman viajes astrales y, consecuentemente, sueños lúcidos. Ahora bien, lo significativo a propósito de todo esto, mis queridos podescuchas, es que hay un conjunto de cosas que parecen escapar a nuestra comprensión. Recién se lo mencionaba ahorita a un usuario y suscriptor a quien le mando un saludo, John, el usuario John Smithson del canal de YouTube. Justo ayer, día 3 de junio, estaba conversando con una persona bastante afable, muy agradable, a quien le mando también, por cierto, un saludo, Imar, acerca de lo que implican los estados precognitivos, de lo que implica la precognición, en términos de lo que ahora se cataloga como cognición anómala y cómo esta puede ser provocada, espontánea o producida, y puede ocurrir igual tanto durante un periodo de sueño como fuera de eso que todos conocemos como la vigilia. Sin embargo, había también estado revisando para este segundo episodio. Recuerden que iniciamos la saga de lo que se titula El Universo Fantasma. Aquellos que son nuevos en el canal los invito a que visiten. Es el último episodio alojado en todas las plataformas, El Universo Fantasma 1 o capítulo 1. Y hoy vamos a tener la segunda entrega, pero está demasiado conectada y desde el punto de vista experiencial no deja de sorprenderme. ¿Qué ocurre? Para organizar normalmente los episodios, los capítulos, al margen de desarrollar un script a suerte de una especie de guión o escaleta, tenía obviamente una lectura pendiente que venía revisando de un actor prácticamente desconocido, un autor inglés que se llama Sax Rohmer. Este publica una compilación de cuentos que están ficcionados, que son literatura, donde el personaje central, si se quiere, es un detective, pero es, hay que decirlo aquí, un detective psíquico que resuelve la mayor parte de los crímenes y misterios, naturalmente, entrando en un estado, si se quiere, alterado o un estado precognitivo. Y lo hace ya sea soñando o ya sea estando despierto. Y entonces, aquí empieza lo interesante. Normalmente lo que yo hago es, y esto es un poco de contexto para explicarles el por qué estoy tan fascinado con lo que se avecina, organizar, digamos, los títulos, los temas, las temáticas o los conjuntos de temas contenidos o derivados del estudio de un fenómeno o un objeto de investigación particular o de algo que llama la atención y que de alguna forma considero estará vinculado sea con las experiencias fuera del cuerpo, sea con los sueños lúcidos, sea con visión remota o cualquier otro fenómeno que se considere periférico, adyacente o no. Y entonces tenía un registro del 31 de mayo, lo recuerdo muy bien, cuyo título era justamente, iba a ser Sueños en un universo holográfico, parte 2. Como una prolongación y una segunda entrega basado en el universo fantasma. Para darle algo de contexto entonces, mis queridos podescuchas, esta persona con quien estoy muy agradecido, por cierto, por la cantidad de referencias bastante fascinantes y sorprendentes que me ha proveído en estos años, que ha seguido el canal, John Smithson 4548, a quien le saludo de nuevo, y me indica, oye, mira, hay un texto y un trabajo interesante, más que el texto me habla de un inglés, Chris Robinson,
quien en los 80 había colaborado con servicios de inteligencia británicos, el famoso MI6, con la policía londinense, ¿no? Con la famosa Scotland Yard, y había escrito una serie de libros, artículos y montones de documentales, apariciones en la televisión inglesa. No tenía idea, no lo topaba, no lo referenciaba Christopher Robinson es su nombre, y sin embargo resulta que hay un texto autobiográfico, publicado en 1996, que se titula Detective de Sueños. El libro que yo tenía y estaba recién terminando, en este último mes de mayo 2025, se titula El Detective de Sueños, que también, o cuyo autor no solo es londinense, sino que, con más de 6 décadas de diferencia, estamos hablando de 1920, el libro ve la luz y ve la luz sin derechos de autoría. Es otro autor inglés el que hace la recopilación, la reescritura básicamente del texto, de lo que es el texto, y lo hace público a través de la web. Entonces, primer coincidencia, vamos a llamarle, si resulta sorprendente, es no solo la homonimia del título, si se quiere, o la perfecta similitud, sino es el hecho de que el tema de fondo sigue siendo el mismo. Si bien es cierto que en el caso del texto, las reseñas que he leído, porque no lo tengo, Detective de Sueños de 1996 de Chris Robinson, es básicamente la descripción de lo que ha sido la colaboración de parte de este y cómo se sumerge en la exploración de, vamos a decir, diferentes distribuciones de probabilidad o probabilidades de futuro a través de estados de sueños precognitivos. En el caso del personaje ficticio creado por este autor, Romer, de apellido Romer, londinense, en 1920, es justamente alguien que se dedica a desentrañar misterios y casos. Y lo curioso es que, guardando las proporciones, Chris Robinson durante la década de los 70, 80 y particularmente los 90 se dedicó a colaborar no solo con agencias de inteligencia, policías, sino en casos de investigación interna en el país, más allá de temas de terrorismo o terrorismo doméstico, de investigaciones para la resolución de crímenes y casos. Entonces es bastante fascinante si se mira desde ese punto de vista, y más aún si todo ese aluvión de coincidencias se enmarca en lo que sería la entrega que traemos para hoy, que es Sueños en un universo holográfico. De ahí mi fascinación, mis queridos podescuchas. Entonces, para entrar un poco en contexto, hay que decir, por cierto, a propósito de Chris Robinson, para aquellos que estén interesados, que se ha sometido a una serie de pruebas, experimentos y test en situaciones controladas. Una de las personas que llevó a cabo unas pruebas a petición del mismo Robinson fue la famosa psicóloga, ahora parapsicóloga, Susan Blackmore, quien trata todavía a la fecha de invalidar una experiencia que ella misma tuvo cuando solo tenía 15, 16 años de edad, que fue la clásica experiencia fuera del cuerpo, y a partir de allí su interés por la parapsicología, por los fenómenos PSI, pero simplemente como un intento de, a través de sus propias categorías, indicar que era técnicamente imposible la ocurrencia de estas cosas. Algo bastante curioso, parece un contrasentido, pero es más o menos el punto en el que se embarca esta. ¿Qué ocurre entonces? En mi caso particular, y suelo no ser autorreferencial, pido excusas por lo que voy a hacer, mis queridos podescuchas, no es que tenga una percepción causal del mundo, determinista, fisicalista, si se quiere, y en ese sentido mecánica de las cosas, los fenómenos y demás. Simplemente hay una especie de estructura y orden interno con el cual me manejo y me desenvuelvo la mayoría de las veces. Por eso cada vez que escuchaba términos como sincronicidad, simplemente prefería hacer caso omiso, basado obviamente en un conjunto de datos que hay a la fecha acerca de lo que conocen las personas como conexiones acausales, más allá de la causalidad, relaciones con algunos campos de la física, analogía y significado, no causalidad, y de cómo todo eso se había investigado en campos como la física teórica, física de partículas, física subatómica, biología sintética del desarrollo, e incluso diferentes líneas de pensamiento de la psicología. Sin embargo, si bien es cierto que conozco parcialmente la obra de Carl Gustav Jung, sabía que muchas personas tienden a acuñarle el término o el neologismo de sincronicidad me topo entonces con los trabajos luego de Wolfgang Pauli a través justamente de lo que estamos desarrollando ahora, que es la noción o el paradigma, si se quiere, universo holográfico perfecta y bellamente presentado por Michael Talbot. Y entonces así es como me topo con la perspectiva que proviene de una unificación entre, sería tal vez la primera, la física de un lado y la psicología, puntualmente la psicología analítica del otro, para abordar la sincronicidad. Y quiero empezar de esta forma, para esta entrega, mis queridos podescuchas, acerca de
el universo holográfico, el universo fantasma y ahora, que es puntualmente lo que vamos a intentar desarrollar hoy, sueños en un universo holográfico. Desde la perspectiva de la física, la sincronicidad se entiende como una conexión causal, es decir, sin una relación de causa-efecto entre eventos o fenómenos que aparentemente no están relacionados, que es justamente lo que minutos antes acabo de describir. Carl Gustav Jung y Wolfgang Pauli fueron los pioneros, si se quiere, al estudiar la sincronicidad y empezaron a notar que habían algunos fenómenos físicos que podrían no seguir estrictamente lo que en física se conoce como el principio de causalidad. Esto claramente representa un problema no solo desde el punto de vista cultural, social o intelectual, puesto que abre la puerta a la idea de conexiones significativas que van más allá de la lógica determinista y que por ese hecho no pueden ser abordadas o entendidas en términos lineales. El concepto de sincronicidad en física tiene que ver con esa noción justamente de conexiones acausales. Jung y Pauli, al observar por ejemplo la sincronicidad, postularon que existen conexiones entre fenómenos físicos y psíquicos o de la mente que no pueden explicarse por la causalidad tradicional. Eso desde luego entonces implica que hay algo que ocurre más allá de la simple causalidad. Es decir, la sincronicidad sugiere que el universo puede tener una estructura un poco más compleja que la simple sucesión de causa y efecto. Hablamos entonces de una relación con la física cuántica. Algunos investigadores han explorado la relación entre sincronicidad y fenómenos a nivel subatómico microscópico, como por ejemplo el famoso entrelazamiento cuántico, donde las partículas parecen estar conectadas de forma no local. Ahí es cuando surge entonces ese famoso concepto de no localidad. Pero para no enredarnos como siempre, y para aquellos que ya han seguido el podcast con atención, vamos a hacer caso omiso, hacer a un lado todas las implicaciones de la mecánica cuántica. Esto que acabo de mencionar ustedes o algunos sabrán que se corresponde es con simplemente una de las tantas interpretaciones posibles, que es la de Copenhague, para ese subcampo particular de la física de partículas. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de analogías y significados. Es decir, la sincronicidad no implica una relación causal, sino una conexión de significado entre eventos, o si se quiere, resonancia, ojo, en el sentido de la mecánica tradicional, y aquí es cuando esto empieza a ponerse interesante. ¿Qué implica entonces la no causalidad en la física? En física, la sincronicidad plantea la posibilidad de que en ciertas circunstancias las leyes que rigen las interacciones del tiempo y el espacio no puedan entenderse solo según dicho principio. En resumen, la sincronicidad desde el campo de la física y la psicología analítica refiere a la posibilidad de conexiones significativas no causales entre eventos o fenómenos que desafían la idea de que el universo solo se rige por el principio de causa y efecto. Esta perspectiva desde luego abre las puertas a investigaciones sobre las relaciones entre la física y la psique, así como a una comprensión más amplia del orden del universo. Y justamente entonces cuando llegamos al orden del universo es que nos topamos con el descomunal trabajo del físico David Bohm, puntualmente aquello que se conoce como el orden implicado, que de hecho es una perfecta fundamentación para lo que sería el paradigma holográfico. Siguiendo esta seguidilla entonces de afirmaciones, podemos indicar que ciertamente Jung y Pauli los que se convierten en las figuras claves del pensamiento en el siglo XX respecto a lo que sea la causalidad. Rápidamente, para aquellos que no lo sepan, Carl Gustav Jung fue un psicólogo, cofundador de lo que sería la psicología analítica, y Wolfgang Pauli, un físico teórico y uno de los considerados pioneros o padres de la mecánica cuántica. Ellos comienzan a mantener una correspondencia en la que abordan la relación entre psicología y física. Creo que esto es lo que dio pie a que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se produjese esa reconexión, si se quiere, entre física y psicología para abordar el famoso problema de la conciencia. Y aquí entonces las piezas, al mejor estilo un rompecabezas, mis queridos podescuchas, comienzan a embonar y a encajar perfectamente. La colaboración y discusión entre Jung y Pauli daría lugar al famoso libro Arquetipos e Inconsciente Colectivo, en donde se exploran los temas de la sincronicidad, los arquetipos y la relación de esto con el campo que obviamente abordaba Pauli. Entonces se comienza a hablar de correspondencia, sincronicidad, inconsciente colectivo y del famoso debate materia-psique, que es otra forma de presentar el famoso problema mente-cuerpo. Independientemente de los impactos de la colaboración y demás, ¿cómo embonaría entonces todo esto, mis queridos podescuchas, con la noción de lo que sean entonces sueños en un universo holográfico? Y cómo esto está conectado no solo con el texto de ficción, porque es el único que conozco, no conozco todavía la obra de Chris Robinson, pero sí la de Romer, El detective de sueños.
La idea de los sueños en un universo holográfico explora la noción de que nuestros sueños, e incluso lo que sea la conciencia misma, podrían ser proyecciones holográficas de una realidad de dimensiones superiores, similar a cómo se crean los hologramas a partir de superficies planas. Este concepto se basa en teorías científicas como el principio holográfico, que ya se expuso aquí en podcasts anteriores, por lo menos en los 2 últimos, y que sugiere que nuestro universo tridimensional de hecho podría ser una proyección de una superficie bidimensional. ¿Qué podemos entonces decir y cómo estas ideas están relacionadas con el campo de los sueños? Primero, recapitulando rápidamente el principio holográfico y el universo. El principio holográfico postula que la información del universo podría estar codificada en el límite del espacio-tiempo como un holograma. Esto significa que la enorme complejidad de nuestra realidad tridimensional podría ser al final solo una proyección de un reino más simple y de dimensiones, si se quiere, inferiores. Quiero aclarar aquí que cuando hablamos de dimensiones lo hacemos en el sentido tradicional que lo entiende la matemática, la topología o la física. Ahora, ¿cuál es la conexión con la conciencia y cómo llegamos a este punto de sueños holográficos? Algunas teorías, ojo, ya son teorías postuladas, planteadas, proponen que la conciencia en sí misma es holográfica y que la información necesaria para modelar el todo está contenida dentro de cada parte. Las imágenes de los sueños entonces serían proyecciones. Si la conciencia es holográfica y el cerebro lo es, no se trata de que estemos nosotros como individuos o entidades individuales o conciencias aisladas, individuales separadas, observando un universo holográfico o una representación holográfica de las cosas. El punto aquí es que somos parte de ese entramado holográfico. Y entonces, estas teorías lo que proponen es que los sueños podrían verse como proyecciones de ese reino de dimensiones superiores, de forma similar a cómo se ve un holograma. Esto desde luego tiene implicaciones con uno de los objetos de interés de parte de este servidor de quien les habla, mis queridos podescuchas, que es la memoria. Y entonces ahora podemos pasar a hablar de la memoria y significados compartidos. Las teorías holográficas de los sueños también sugieren que los sueños podrían acceder a una memoria cultural compartida. Cualquiera que esté escuchando con suma atención y a raíz de los postulados de Jung dirá es el famoso inconsciente colectivo o, prefiero yo decir, es la matriz vasta de información de Rupert Sheldrake, donde las imágenes, los símbolos, los signos y los eventos reflejan no solo las experiencias comunes compartidas, sino el cúmulo de ansiedades colectivas vividas. Esto, de alguna forma, tiene relación entonces con una suerte de comunicación bidireccional que es posible en los sueños. Hay una autora, una investigadora, que es Catherine Moore, que ha hablado de un modelo, ella le llama el modelo Loret, y propone que existe una comunicación bidireccional entre el soñador y el universo holográfico, y esto es lo que potencialmente permite la ocurrencia de ciertos, vamos a llamarle procesos, catalogados como anómalos ahora, al interior de los sueños. En repetidas ocasiones, y para aquellos que han tenido la oportunidad de participar del curso o alguno de los seminarios derivados de estos, he mencionado el tema más que de sueños recurrentes, de eso que se conoce como sueños residuales, que son reconstrucciones de procesos de vigilia, en donde es difícil muchas veces distinguir lo que sería la ocurrencia de dichos sueños residuales de, haciendo abstracción o haciendo de momento a un lado los que sean sueños lúcidos, la información relevante contenida en los sueños en general y el hecho de cómo parece ser que falla la memoria y nos cuesta incluso recordar este tipo de contenidos. Sin embargo, recapitulando los planteamientos de Catherine Moore, resulta interesante, toda vez que el modelo habla de, más que una comunicación bidireccional, acceso a un almacén gigantesco de información. ¿Cuáles son las implicaciones? Los sueños entonces podrían entenderse como ventanas a la realidad. Si los sueños son proyecciones holográficas, a una realidad más amplia, claro, para decirlo con Keppel, podrían proporcionar visiones de una realidad más profunda, ofreciendo una visión de la naturaleza, de la conciencia y el universo en su conjunto. Esto también nos permite acercarnos de una nueva forma, o si se quiere, se trata de un approach un poco diferenciado en relación al problema mente-cuerpo. Las teorías holográficas ayudan a cerrar la brecha entre la mente y la materia, sugiriendo que nuestro universo y nuestro cerebro físico podrían ser de hecho la herramienta perfecta para procesar y proyectar información desde un campo holográfico. Esto también implica la posibilidad incluso de exploración de realidades alternativas. La idea de los sueños como proyecciones podría conectarse con conceptos como el multiverso, donde se podrían acceder a realidades o líneas de tiempo alternativas a través de experiencias oníricas.
Y entonces aquí lo onírico o la oniria ya no adquiere una connotación negativa, peyorativa o extraña, sino que simplemente constituye otra puerta de entrada. Ejemplos de esos modelos holográficos: el modelo Holonet planteado por Catherine Moore. Hay un par de publicaciones de esta investigadora en diferentes repositorios institucionales digitales. Ella propone que las imágenes de los sueños se extraen de una vasta red de información dentro del universo holográfico, con una, obviamente, comunicación bidireccional entre el soñador y esa red. Eso implica entonces la naturaleza holográfica de la conciencia, en donde se postula que la conciencia misma opera de manera similar a un holograma con la información sobre el todo contenido dentro de cada parte, y en donde claramente las distinciones de pasado, presente y futuro carecen de sentido y adquieren una nueva significación a propósito del seminario que vamos a desarrollar para lo que sea eso que se conoce como precognición. Pues bien, mis queridos podescuchas, hasta aquí la segunda entrega titulada Sueños en un universo holográfico, parte 2. Mil gracias a todos por escuchar. Una vez más, gracias Nicolás, a Iván, Edgar Flores, desde luego Dimar, Elimar, también para Valeria, para el doctor Marcelo Sklarowski, para David Pardo Moya, para el licenciado David, para desde luego todas aquellas personas que nos siguen. John Smithson, mil gracias por la referencia. Ha sido un aluvión de, vamos a decir ahora sí, coincidencias o sincronicidades de las últimas 72 horas, diría yo. Bastante sorprendentes, por cierto, abrumadoras. Me han dado mucho en qué pensar. Mil gracias a todos por la sintonía, por escuchar, y nos veremos en una próxima emisión.